Seguimos en la casa del árbol, sí señores, mientras esperamos la conexión con Punto Rojo para hablar de su columna, hoy súper interesante, no lo digo de qué hablar, pero te va a gustar, pero firmo donde quieras. ¿Qué pasa en este momento en Twitter? Nada importante, hay un aniversario de alguna banda, el Liverpool-Chelsea, Ariana, que calculo que es Ariana Grande, todas cosas de gurises. Saluden a Rosario, dice. Ella dice Party, Liverpool, Tecnópolis, By Romance por By Camila, felices 10 años, Catena, que supongo que debe tener que ver con una bodega de Rutini, el Chelsea, Santoro, Kicillof y nada del otro mundo. Sí sabemos que hay otra vez 11 casos positivos en la ciudad de Gualeguaychú, lamentablemente. Sí. Y bueno, hoy me tiraron una cifra y me dijeron, ¿sabes una cosa? Me dice, cada un contagiado hay 10 más que no lo saben. Puede ser. Me lo dijo un médico del hospital. Puede ser, de hecho, yo escuché el otro día que hablaba el ministro de Salud de Buenos Aires, de Capital, y ellos empezaron a hacer testeos en la Villa 31. Y se encontraron con que la mitad de la villa estaba contagiada. O sea, eran casos que en su momento no se contabilizaron como positivos, pero que era gente que lo tenía y no sabía. Tal cual. Ahora están haciendo una prueba de saliva, que eso me dijeron que aparentemente funciona. La prueba de la saliva, que no tengo bien en claro cómo es, si alguno escuchó de ustedes o no. Supuestamente se mandan los datos por... ¿Cómo es? Como el tipo de hisopado. No sé, pero que es tipo como el hisopado, pero por saliva. ¿Qué? ¿O no? Sí, pero supuestamente vos remitís los datos desde tu casa, una cosa así. Después se los busco si quieren para... No sé si escupir el teléfono, cómo funciona bien, pero bueno, hay que ver. No, seguramente uno tendrá que comprar algún reactivo, algo, claro, en la farmacia y hacer como un evatez sería, pero en lugar de la chola, la boca. Bueno, otro de los temas importantes que surgió en estos días fue, y podemos debatir largo y tendido sin entrar al barro, si quieren, pero lo del asalto al jubilado. Sí. Es un gran tema, A mí como que las emociones se me encontraron un poquitito. Primero porque a mí me asaltaron 2 veces. En una de las veces que me asaltaron me robaron casi todas las cosas de valor que tenía dentro de mi casa. Y lo que se siente en ese momento, que gracias a Dios conoces muy poca gente que le ha pasado acá en Gualeguaychú por ahora, por suerte. Lo que se siente es que te meten, no te meten una falange, te meten hasta el codo con el brazo adentro del orto y no te lo podés sacar por mucho tiempo después, digamos, porque sentís que tu casa está sucia, sentís que, no sé, es rarísimo. Por más que yo estaba alquilando, la sensación es horrible. Si yo me lo hubiera encontrado en esa situación, uno nunca sabe cómo reacciona en esos momentos extremos. Pero yo, con el temperamento que tengo, seguramente que hubiera reaccionado mal y lo hubiera tirado un manotazo, y si lo tenía en el piso, capaz que le pisaba el codo. Pero en esto de cagar a tiros a un chorro que está dentro de tu casa, no sé hasta qué punto va, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. Sí. ¿Juaco? Yo no tendría un arma, primero, empezando por ahí, no tendría armas. Y después, si me entran a robar a mi casa, seguramente agarro un cuchillo o reaccionar, no sé cómo reaccionar. Eso es lo que dice Emi. Una situación extrema. No sabés porque no estás preparado. Nadie está preparado para eso. Exacto. Y sé que no lo mataría. Y sé que no lo mataría porque nunca tendría un arma en mi casa. Claro. Eso lo sé y lo voy a saber de acá toda mi vida. Pero a mí... sí, perdón. No, esa es mi idea. No mataría porque no tendría un arma desde el vamos. Pero no sé cómo reaccionaría con una falta de un arma. Para mí me escondo o salto o me voy. No sé cómo reaccionaría. Para mí también me pasa, yo por suerte nunca tuve que sufrir un hecho
delictivo en mi casa, nunca me entraron a robar, nada por el estilo, pero sí me genera un montón de dolor lo que le pasó al tipo, porque la verdad que es un tipo grande, que estaba en la casa, lo amasijar, le clavaron un destornillador. Pero la ley es clara y el tipo salió y le pegó un tiro cuando estaba y lo persiguió y lo remató. Ahora, que el delito está cometido es seguro. Lo que sí hay que ver es cómo lo termina calificando la justicia, porque lo calificaron 3 veces, una fue homicidio en ocasión de robo, y por último lo terminaron calificando como homicidio agravado, por el uso de arma de fuego. Y aparte creo que por alevosía también, porque lo mató cuando estaba en el piso. Yo entiendo que debería haber algún atenuante. Lo que van a seguramente plantear, por lo que escuchaba hoy, es un estado de emoción violenta, que es una alteración psíquica que te produce ese hecho, por la cual vos no razonás correctamente en el momento, ¿no? Y yo creo que es totalmente válido que eso se plantee, porque una persona mayor que entraron 5 vagos a robarle y después sale, está bien, después actúa, podría no haber hecho eso, pero seguramente que estaba alterado, ¿no? Y creo que aparte la gente está cansada también. No digo que hay que salir a hacer justicia ni tener un arma, yo tampoco estoy a favor de tener un arma, pero sí hay que sopesar los dos bienes jurídicos, que es lo que la ley protege. La seguridad y la vida de la persona que sufrió el hecho y también la persona que fue disparada en el piso. Pero es un debate que no puede cortarse por el lado de la mano dura ni de la punitividad. O sea, tiene que haber un debate de seguridad pública, un debate de cómo se trata a la gente que cumple condena, a los que son condenados, si la cárcel cumple con el fin de resociabilizar o no, o salen peor. Pero bueno, un debate que ojalá se pueda dar y cambie un poco estructuralmente la seguridad en la Argentina. Muy bien, cambiando de tema rotundamente, vamos a presentar a nuestro columnista Creisa, vieja. Vamos a presentar a My Son, My Hijo, de Punto Rojo. El señor está estudiando comunicación y nos trae una columna muy entretenida que a todos ustedes les puede gustar. Damos la bienvenida y las buenas noches a Punto Rojo. Señor Nacho García, ¿cómo le va? Hola Nacho. Nachito. Buena gente. Ahí está. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Todo bien? Nacho. ¿Cómo va todo? Todo bien. Acá estamos haciendo una pruebita porque la conexión está más o menos. A ver, ¿cómo me escuchan ustedes? Es como que estás en Alaska porque hay como un delay de 10 segundos cada vez que te hablamos, pero nos vamos a acostumbrar. Contanos, saludándote todos, contanos de qué trata tu columna hoy y dale nomás, tranquilo. Bueno, veo que está trabadita la cámara, así que le paso a Santi que ponga la foto 4 y la dejes puestita ahí nomás, tranquila. Vale, y mientras yo voy a ponerme a relatar, tipo podcast, esta historia que les traje hoy. Ahí la puse en completa. Bueno, primero antes de hablar de este personaje que aparece acá, quiero hablar de un fenómeno argentino que nos va a dar pie para contarles esta anécdotita que tengo. Cualquier cosita, ustedes me frenan si se está escuchando mal o demás y yo paro. Dale. Lo primero de lo que voy a hablar es de la clase media argentina. Argentina es un país, quizás nosotros no nos damos cuenta porque bueno, vivimos en él, ¿no? Y la tenemos constantemente presente a este acontecimiento, que es que hay una gran clase media. Y pasa mucho de que además de haber técnicamente una gran clase media, la gente se autopercibe como clase media. Eso hace que haya clase media baja, clase media media, clase media alta, clase media alta, pero media y demás calificaciones, pero a diferencia de otros países como Brasil, Perú, Bolivia y demás, realmente hay una clase media muy muy grande. ¿Qué pasa? Esto no se da por la nada, sino que hay hechos históricos en la historia del país que llevaron a que haya una gran masa de gente que tenga hogar propio, que tenga coche y demás. Generalmente los historiadores dan a Juan Domingo Perón como la persona que mediante su partido, mediante el peronismo, fue la que crea esta masa de trabajadores, por un lado, y como se le decía la plebe en ese entonces, la junta y crea esta masa gigante que de ahí en más pasa a llamarse clase media. Pero para mí,
hay un momento histórico anterior, que es el momento en el que tanto la aristocracia argentina, como el gaucho, como el comerciante y como el artesano, se tienen que sentar en la mesa. Y ahí en la mesa a comer somos todos iguales, ¿no? Y ese momento es el asado, ¿no? Ahí en el asado come la gente de plata, asado come la gente de clase media. Y asado también, la carne se come mucho en la clase baja argentina o marginal. También es un hecho bastante atípico que pasa en nuestro país. En otro lado la carne es carísima. Por ahora todo bien, ¿me están siguiendo? Estoy haciendo un... Perfecto, Nacho, perfecto, excelente. Dale nomás. Buenísimo. De vez en cuando ponchanos, Santi, para que vean que estamos ahí también nosotros, prestando atención, porque si no... Claro, yo decía que pongas la foto en vez de mi cara. Sí. Para ver un poquito, a ver si me están siguiendo. Dale, perfecto. Bueno, perfecto, tranqui. Bueno, sigo un poquito más. Del asado no voy a hablar demasiado por el hecho de que todos sabemos qué es y cómo se come. Pero hay algo que nunca nos preguntamos porque es algo que está tan arraigado y que nos representa tanto a los argentinos, y es el origen del mismo. El asado tiene un origen. Se puede decir que, no sé, tal día no hubo asado, al otro día se creó y de ahí en adelante empezó a ser este hecho tan tradicional y patrio. Bueno, la verdad que sí, y le podemos atribuir este pseudo invento, esta forma de comer la carne, a un personaje histórico que voy a recalcar, y es importante recalcar, afrodescendiente, que es esta persona que tenemos acá, Antonio Gonzaga. Antonio se lo considera el creador del asado o de la forma de comerla como nosotros, con achuras, cortes de carne y demás. ¿Es un negro, Antonio? Antonio Gonzaga, el creador del asado, fue negro. Oh, mirá, porque parecía en la foto que era negro. Mirá vos. Exactamente. Increíble. Bueno, vamos a empezar a contar increíble, un poquito. no, pero bueno. Bueno, pero ¿por qué te parece increíble que un negro sea creador de una de las tradiciones más importantes de nuestra cultura? Porque los afrodescendientes han sido borrados en la historia de nuestro país. Ya después vamos a comentar un poquito eso. Primero, arranquemos con la historia de Antonio. Antonio fue uno de los famosos gauchos negros. Hay una imagen, Santi, que es la número 1. Puedes ponchar ahí. Que muestra esto, porque uno en el campo siempre hace al peón como una persona blanca, ¿no? Hablando mal y claro, valga la redundancia un poco. Hablando en criollo, dijo. Claro. Siempre uno lo hace al gaucho blanco. El gaucho que conocemos es blanco. El peón que conocemos del campo siempre es blanco. Toda persona en la historia argentina es blanco. Pero no, lo que pasa es que, bueno, acá en la declaración hay un debate que es de 1816 en adelante, técnicamente se declara la libertad de vientre. O sea que la esclavitud se veía abolida en Argentina. Pero se podían traer esclavos del exterior. O sea que se importaban de Brasil y demás, y hasta 1860 existió la esclavitud en Argentina. Una locura. Bueno, ¿qué pasa? A los gauchos los mandaban al campo, claramente, hacían los trabajos más pesados y demás. Y en el campo era el lugar, y era de los pocos lugares donde se comía carne. Claramente los que comían la carne eran los dueños del campo, esas familias terratenientes tan poderosas en esa historia esa parte de la historia argentina. Unitarios, federales, rosistas y demás. Historia argentina muy interesante, esa etapa es hermosa. Bueno, quedará para otra columna. ¿Qué pasa? Antonio Gonzaga se cría en un campo en Corrientes y, bueno, a los gauchos la comida que se le daba en ese momento eran las sobras. Era la molleja, era el chinchulín, era la tripa gorda. Hacían chorizo con los pedazos de carnes que le quedaban. Hay una imagen que retrata esto también, que es la imagen número 2, Santi. Que después de la yerra, claramente los cortes de carne o se vendían o lo comían los patrones. Y los gauchos agarraban lo que sobraba, pellizcaban los huesos del animal, como se ve acá en la foto. Bien, Nacho, pará. Puntito sí. Aparte ahí, de la yerra, por ahí hay gente que no sabe lo que es. No sé si alguien tuvo la oportunidad de presenciar alguna vez. Yo. ¿Vos, Joaco, querés contarnos un poquitito de experiencia? Perdón, Nacho. No, perfecto. Se invita a... es un día que se marcan las vacas del campo y se invita a todos los campos vecinos
a ese acontecimiento y se mata a la mañana bien temprano, se carnea una vaca, algunos corderos, algún lechón, dependiendo de la gente que vaya a la yerra, y toda la gente colabora. Después, mientras algunos se quedan carneando y qué sé yo, algunos van marcando las vacas, tiran las vacas, se juega en azar. Es como algo bastante sarcástico, pero tiene una cultura, una parte fuerte de la cultura, y es algo entretenido, y ni hablar a la noche que te sentás en una tablonada cual cavernícola a comer todo lo que se mató ese día. Pero bueno, muy bien, gracias. No la llamo. Paréntesis, sí, Nacho, gracias. Muchísimas gracias, Joaco. Excelente explicación, y es exactamente eso, y lo era en esa época. Convengamos que estas prácticas agropecuarias no han cambiado mucho en los últimos 200, 300 años. Bueno, ¿qué pasa? Mucha gente, sobre todo en esa época, y bueno, ahora también pasa, no nos hagamos los federales, que emigraban claramente desde estos campos hacia la gran ciudad, hacia Buenos Aires, que era muy distinta a como la conocemos hoy. ¿Qué pasa? Antonio se muda a Buenos Aires y se queda a vivir en Palermo. Diríamos, bueno, un gaucho viviendo en Palermo, que hoy es una zona ultra cheta. En realidad Palermo, en ese entonces, estamos hablando principios de 1900, muy principios de 1900, 1902, 1903. Palermo era un arrabal. Los arrabales eran las zonas urbanas aledañas a la ciudad. O sea, que ahí se encontraban las zonas más marginales, los cabarets, que en los arrabales nace el tango. Bueno, ¿qué pasa? Hay una foto de... Bueno, claramente los afrodescendientes vivían en los arrabales porque eran personas que estaban muy mal vistas en la sociedad. La foto número 3 es una foto de un arrabal ahí en Buenos Aires. Un poquito en 1920 es más o menos la foto. Bueno, ¿qué pasa? En esa época también siempre hay que contextualizar, me parece súper importante esto, y no juzgar con los ojos de ahora las cosas que pasaban en el pasado. Porque muchas veces, no sé, hablando sobre esto se puede caer sobre prejuicios y demás. Pero bueno, los prejuicios que se hacen ahora vienen de acá. En esta época era donde realmente se aplicaban, y es hoy donde tenemos que ver esto, entenderlo de cierta forma y aprender de eso para no aplicarlo ahora. Pero bueno, en esta época los afrodescendientes, los mal llamados negros, eran o empleados domésticos, las mujeres empleadas domésticas, y los hombres eran o cocineros o trabajaban en el campo. Bueno, ¿qué hace Antonio? Le copaba la cocina, los gauchos lo querían mucho porque hacía cosas lindas con las mollejitas y los chinchulines, y se hace cocinero. El cocinero, lejísimos estamos de toda esta generación de chefs, de la nouvelle cuisine francesa y demás. Ser cocinero era un trabajo muy mal visto, estaban en un sótano amasando pan todo el día y nada más. Pero bueno, Antonio consiguió una familia que no lo discriminaba mucho y se puso a trabajar con ellos. Llega un momento que genera tal confianza con la familia, que agarra y bueno, ya contándole su historia anterior, de que era un gaucho y laburaba en el campo, los invita a probar los platos que ellos consumían, ¿no? Y les hace unos chinchulines, les hace unos chorizos que él hacía, el chorizo criollo lo inventa él y demás. Y te hace una falta de respeto, presentarle un corte que no sea lomo o una tapa asado a una gente de la aristocracia argentina a principios del siglo XX, era casi como escupirle el asado. Pero lo probaron y les encantó. No podían creer que se estuvieron perdiendo semejantes, no son cortes de carne, pero semejantes partes de la vaca por tanto tiempo. Obviamente esta familia hace eco de esto, de que tienen un cocinero que hacía magia con los desperdicios de una vaca. Y empiezan a llevarlo a todas las cocinas argentinas a que les cocine eso, el chorizo, el chinchulín, la molleja, que se incluyen en los cortes de carne que ellos ya comían. Y esto genera unos primeros prototipos del asado moderno argentino. Recién a principios del siglo XX, se empezaba a mezclar esta corriente gaucha, esta corriente de campo, con el comer carne, con el comer en una mesa y demás. Porque hasta este momento era comida de ricos la carne. Antonio lo que hace es ser el nexo entre la gastronomía gaucha y el campo,
y el Gran Buenos Aires, y la ciudad, y la aristocracia. Dato no menor. ¿Qué pasa? Hay otro plato que populariza y casi que inventa también Antonio, es el famoso... ¿Cuál? A ver. El puchero, iba a decir. Sí, exactamente. El puchero rioplatense, que es un plato en realidad andaluz o español. Que acá lo que hace él es, como había gran cantidad de carne, le agrega osobuco, le agrega cortes de carne con hueso, lo que lo hacen súper sabroso. Y bueno, su puchero era pedido por toda la ciudad. El puchero de Antonio Gonzaga era uno de los platos más conocidos de la época. Bueno, seguimos un poquito con la historia y llegamos a un punto clave. Yo nací después de un puchero. A ver, ¿Cómo lo tomamos a eso? ¿Cómo lo tomamos? Mi mamá, que debe estar escuchando, antes de que yo naciera, fue al médico y le dijo, no señora, a usted le falta un montón. Bueno, entonces salió del hospital y empezó a comprar puchero, batatitas, cebolla, chorizo colorado, qué sé yo. Una noche se hizo un flor de puchero, lo comió y a las pocas horas se tuvo que ir a internar de vuelta y ahí nací yo. Con razón vos le prendés siempre velitas a Antonio Gonzaga. Antonio Gonzaga, tal cual, creador del puchero. Bueno, perdón Nacho, quería meter la anécdota, que seguramente vamos a seguir acordando. Dale. Está bueno. Un saludito a Griselda, que la queremos mucho. Sí. Bueno. Tu abuela, boludo. Sí, bueno, no me pongas así. Dale. Bueno, seguimos. Cerramos. Populariza el puchero, ni más ni menos. Y llega al punto culmine cuando lo elige como cocinero personal el presidente estadounidense de ese momento, y uno de los presidentes más famosos de la historia, Theodore Roosevelt. Roosevelt. Tremendo. Qué data fina, viejo. Roosevelt viaja a Argentina en 1913, más que nada al interior del país, no quería pasar mucho por Buenos Aires. Y lo contrata él como cocinero personal, había escuchado de su puchero, de sus carnes, y obviamente si venía a Argentina quería probar lo mejor de la carne de acá. Bueno, él recorre todo el país y se lo lleva a todos lados y él le cocina absolutamente todas sus delicias. Theodore queda fascinado. Y bueno, después del viaje ese, él dice la frase icónica del presidente que dice: acabo de terminar un viaje por el interior de un país que considero como el más bello del mundo y con la comida más rica de todas. Traducido así medio para arriba. Al español. Exactamente. Bueno, ahí llegó como al tope máximo de su carrera. Y tenemos, después de esas declaraciones del presidente estadounidense, se cruza con, esto es increíble, esto ya la verdad es una locura, se cruza con una persona que es la piedra base de la familia mediática más importante de la historia argentina, que es Jacobo Yankelevich. No sé si conocen el apellido, lo tienen que conocer. ¿De Telefe? Exactamente, bueno. No son los dueños, creo, pero... Sí. Yankee. En 1920 se cruza con Jacobo, que ya andaban por esa época en Argentina y ya andaban en los medios. Fíjense lo que es esto de casi nepotismo, pero bueno. Y mirá, tus recetas tienen esto de que innovan, pero innovan con lo que la gente tiene en la casa y es barato. Yo creo que podemos hacer negocios con esto y yo voy a pagar para editar tu libro. Convengamos que libros de cocina en el 1900 solamente había un gobierno de la nación. Este sería como el primer financiamiento privado de un libro de cocina, no era ni un género en esa época. Y bueno, ¿qué pasa? Yankelevich vende 100 páginas de su libro a 20 centavos en la calle Niceto Vega por más o menos 2 o 3 meses y vende una barbaridad de plata y se convierte en el primer bestseller argentino. Esto es data no menor, es el libro que estaba en la foto 4, Santi, que la mostramos al principio. Destartalado. Exactamente, con la firma y todo de Antonio. Y se convierte en el primer bestseller, un libro de recetas de cocina de un gaucho negro. O sea, realmente una locura real. Y sí. Leo ahí que dice: el cocinero práctico argentino, nuevo tratado de economía doméstica, pastelería, repostería y helados, por Antonio Gonzaga. Un genio.
Dice que en el prólogo también te enseñaba a hacer la bomba atómica. Es lo único que le faltaba. Realmente un capo. Bueno, después de esto, Antonio, o sea, es el cocinero oficial del Congreso de la Nación, básicamente el puesto más alto que podía obtener un cocinero en la Argentina, y termina su vida como cocinero de élite. No vive muchos años, o sea, bastante normal para la época, muere aproximadamente entre los 60 y los 70. Pero bueno, al punto al que yo quería llegar, por más de que la historia de él es súper interesante, que inventa la forma moderna de comer el asado, el puchero rioplatense, es más, él había escrito como una especie de mandamiento para comer el asado con cuero, que es cuando la tierra está hirviendo, ponerle una chapa arriba. Eso lo inventa él, ponerle la chapa arriba del asado. Hasta el día de hoy se sigue haciendo de esa forma, que la inventa él. O sea, como que caló súper hondo, o sea, todos teníamos una vez, comimos un chinchulín, etcétera. Pero ninguno lo conocía, ninguno lo había escuchado. ¿Esto es una casualidad? No, porque si les tiro otro dato, Santi, bueno, padre gallego, se está cortando, ahí está, sí, seguí, Nacho. Ok, no, y les tiraba el dato de que si sabían que el primer presidente argentino era afro. ¿Qué? No. ¿Era afro el primer presidente? El primer presidente argentino era afro. Bernardino Rivadavia, de padre gallego. Esto es mentira. Y madre negra, exactamente. ¿Su mamá era negra? Es porque su mamá era negra. Es más, ¿sabes cómo le decían a él para descalificarlo? Doctor Chocolate. ¡No! Una película. Y en las pinturas. Para niños. Sí. Y en las pinturas, él lo pintan blanco y lo rotulan. Ahí se rotulaba la gente como blanca, como negra, como mestizo, como sambo, como salto atrás, como cuarentón, como tercerón, etcétera, según tu grado de mestizaje. Lo rotulan como blanco porque iba a ser el primer presidente argentino, iba a ser negro, o sea, no podía pasar. Habíamos mandado todos a la guerra en la triple alianza, se mandan a casi el 75% de la población afrodescendiente argentina, se la manda en la primera línea para pelear en Paraguay. Absolutamente. Le sacó absolutamente 100 todos años, mueren. Le sacó 100 años de ventaja a Obama. Rivadavia, un fenómeno. Es una locura. Es verdad. Pero nadie, en Argentina. Pero nadie sabe este dato, no se lo enseñan a nadie, no se conoce a Antonio. Bueno, Cabral también era afro, ese que quizás se sabe un poquito más. Hay un montón. El doctor Chocolate, si yo me pongo a contar, hay un montón. Tampoco es una lucha que me pertenece ni nada. Yo solamente con mi rol de periodista quiero hacer eco de estas voces un poquito y llevarla a la gente que esté escuchando esto y a ustedes también, de que tengamos un poco más en cuenta a las minorías en la historia misma del país. Porque ¿qué pasa? Argentina es un país muy elitista, muy que mira siempre para Europa, que siempre se consideró blanco, y siempre hemos tratado de borrar nuestras raíces originarias. Hace poco hay un meme que es hermoso, que es en el programa de Santiago del Moro, una señora Coya que va y él le pregunta, ¿de dónde? ¿De qué país sos? Y ella le dice Argentina. ¿Cómo Argentina? Le dice él. Sí, soy Coya. La cara argentina es así, los verdaderos argentinos somos así. Queda tal video en YouTube, ¿no? Santiago del Moro, señora Coya. Bueno, porque pasa eso, porque en la escuela nos muestran al argentino como blanco, nos muestran al argentino como europeo, como ario, y en realidad no tenemos que avergonzarnos de nuestras raíces originarias, afrodescendientes y demás. Y bueno, quería dejar esta pequeña reflexión, este pedacito, y bueno, a ver qué piensan ustedes de esto. ¿Ustedes creen que Argentina tiene esta historia de exterminar minorías? Y bueno, evidentemente sí, con esto que vos decís, inclusive hasta de un presidente, digamos, de no saber tremendo. del color de su piel, digamos, y todo lo que
todo lo que se genera a raíz de ese pensamiento, ¿no? Con esto de denigrar a las minorías en todos los aspectos. Tristísimo de ponerlos en primera línea de batalla, pero bueno, en esa época se pensaba igual que hoy, alguien lo tiene que hacer. Y lamentablemente la elección más fácil a veces era por el color de la piel, y en esa época se hacía bastante. Así que, bueno, nada más preciado y hermoso que una mujer negra en toda su esplendor y belleza, y nada más apreciado que el valor y la forma de competir y de esforzarse en lo deportivo de un negro, y en la inteligencia y en la cultura, tanto igual o más que los amarillos, que los blancos, que los naranjas, que los violetas, pero sigue habiendo minorías, y el hombre no lo va a erradicar tan rápido. Ese tema me parece que de acá a muchos años más, porque pasa hoy con otras cosas, pasa con el tema de la sexualidad, pasa con elecciones más libres, entonces el hombre sigue todavía, lamentablemente. Sí, y me parece que una minoría que no se visualiza nunca son los que la gente acá por lo general denomina negros de mierda, que no son afrodescendientes, que son gente de tez más oscura que los blancos, que por lo general viven en barrios marginales y que en el mayor de porcentaje son, por sus rasgos te lo digo, descendientes de pueblos originarios, y de eso nadie habla tampoco. Gente que vive en el Gran Rosario y viene de Chaco porque no tiene laburo, y así, y bueno, o sea, por un lado decimos negro de mierda y por otro lado reivindicamos a los pueblos originarios, pero nos olvidamos que la gente, la que pasa las penurias es la misma. Es exactamente la misma. Obviamente, y claro, y es nuestro rol como comunicadores tratar de evitar esos prejuicios y de luchar, bueno, un poco contra ellos, por lo menos contra el público que tengamos incidencia, nos están escuchando, y esa voz que tenemos nosotros siempre va a ser mejor usarla para hacer eco de estas causas y, bueno, aportar el pequeño granito de arena que se nos ha dado. Perfecto. Muy bien, Nacho, súper interesante. Lo que aprendimos hoy es impresionante y nos enteramos un montón de cosas como para mañana o el viernes, iba a decir el viernes en la peña, pero no se pueden hacer peña. Bueno, en algún Zoom con amigos poder compartir todo esto que hemos aprendido, Nacho, súper interesante, nos encantó muchísimo, y qué ganas de comerme porque está el asado copado y el asado de obra, loco. Sí, el del piso, y yo quiero decir algo. El de piso. Quiero decir algo. Cuando se puede hacer un asado en honor a los negros y al maestro Antonio Gonzaga, Paco, llevate un par de tambores que vamos a tocar unos candombes antes de comer. Y lo haces vos, lo haces quemadito y te queda muy bien. ¿Qué quemadito? ¿Qué quemadito? Gonzaga, hay una que están tocando, pero le están tocando. Un fenómeno. Ah, mirá, ahí tiene el tambor, sí, de verdad. Esa foto. Bueno, les dejo el último datito de los tambores que a vos, Juaco, te va a gustar, y con esto me retiro y los saludo. Esto lo aprendí del gran maestro Eduardo Avena, ahí en Buenos Aires. Él tiene todo el Museo del Tambor en Buenos Aires, y me contaba, tiene unos tambores que parecen sillas, ¿no? Y le digo, pero acá no podemos sentar, Edu. Le digo, es que son sillas, porque sobre todo en San Telmo, que en esa época había una gran comunidad afro en la zona, y el candombe viene de ellos, claramente, es un ritmo muy africano, que bebe mucho, y estaba prohibido, la música de los negros estaba prohibida, obviamente, como estuvo prohibido el tango, como estuvo todo lo que viene de lo marginal, de los pobres, siempre está prohibido. Y lo que pasa es que tocaban y hacían tanto ruido que les caía la cana, así que a los tambores los tenían que esconder rápido, y los hacían banquitos, se sentaban arriba. Ah, mirá, ahí está la... Lo sabía. Muy bien. Y de ahí nacen. Bueno, un abrazote grande. Nos estamos viendo en la próxima con otra historia interesante, creo yo. Sí, Nacho, ¿cómo que no? Más vale. Che, yo voy a dejar de reflexión. Perdón. No sé si se conectó, Nacho, pero ¿esta columna va a empezar a ser semanal? ¿Va a empezar a ser semanal esta columna?
Y está un poco en ustedes. Estuvimos ahí charlando con el productor y estamos viendo si cerramos un lindo acuerdo. Pero puede ser que sea semanal. Si a ustedes les interesa y al público también, que ellos nos lo hagan saber. Interesa. Súper interesante, Nacho. Bueno, muchas gracias, Nacho. Ojalá nos veamos la semana que viene entonces. Y sea miércoles. Un abrazo. Cuídense mucho, querido. Pórtenla bien. Y como reflexión, y ya para terminar el programa del día de hoy en la Casa del Árbol, en el tambo, ¿se sientan arriba de la vaca? Más difícil de esconder la vaca, pero sí, puede ser. Como reflexión. Bueno, muchachos, que tengan buena semana. Nos vemos en 2 días nada más. Y se viene de despedida. Uno de los integrantes de la Casa del Árbol se retira. Y el viernes Che, pará, el viernes le vamos a dedicar un compilado a Juaco de los mejores momentos. Sí, y aparte vamos a transmitir el recital que no fue del miércoles pasado de ZZ99, que los pibes, muchas gracias, se tomaron el trabajo al otro día de grabarlo de nuevo, con audio y video, viola, y lo mandaron para que lo podamos pasar, así que gracias, y el viernes tenemos musiquita en vivo. Buenísimo, genial. En vivo no. En vivo no, pseudo en vivo, muy bien. Bueno, chicos, que la pasen bien, Santi, gracias por todo el programa, la pasé re bien, me re divertí y aprendí un montón. El tambor se usaba para sentarse, eso es lo que más me queda. Nos vemos, gente.